la Gran Comisión, basado en el mandato de Jesús. Este mandato es lo último que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Y no fue una sugerencia, no fue una opción, sino un mandato muy claro y urgente. Porque es el llamado de Dios para cada creyente. Ir. Y en ese ir, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer discípulos, bautizar y enseñar. De ahí que hoy podremos ver estos tres aspectos claves en este mandato. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas y a la vida de la Iglesia? Pero antes, veamos el contexto, como una introducción al mensaje. Cuando las dos Marías fueron al sepulcro, el ángel les dice al que buscan, ha resucitado. El versículo 6 de este capítulo. Y que lo digan los discípulos y que él le ha dicho que se verán en Galilea. Porque aquí estamos hablando que Jesús fue enterrado en Jerusalén. Y Galilea está al norte. Jerusalén está en Judea, que está al sur. En el centro está Samaria y al norte está Galilea. Es decir, que tienen que viajar hasta el norte de Palestina o de Israel. Cuando las mujeres salen corriendo a informar a los discípulos, Jesús se aparece a ellas y les dice lo mismo que les ha dicho el ángel. Pero a los discípulos aquí, si alguien lo tiene en la Biblia, los llama hermanos a los discípulos. Claro que nombre más cercano, más propio del cariño, ¿no? Y cuando los discípulos conocen la noticia por las mujeres, se marchan a Galilea, a un lugar montañoso que Jesús y ellos conocían. El versículo 16. Y cuando se reencuentran allí en el norte de Israel, o Palestina, allí en Galilea, cuando lo ven, lo adoran. Pero, ¿qué ocurre? Que algunos dudan. Bueno, el que algunos dudaran, eso no significa que la fe no fuera sincera. Porque a veces a nosotros también nos ocurre. Pasamos por momentos difíciles que nos hacen dudar de nuestro compromiso con el Señor. Es decir, que a veces también hay momentos en que estamos más flojos en nuestra fe. Pero es curioso que esa duda de algunos de los discípulos de Jesús nos reafirma a nosotros en la realidad de la resurrección. Porque ellos querían pruebas evidentes y seguras. Entonces Jesús se acerca a ellos. Fijaros en esta frase. Jesús se acercó. Es decir, que no se mantuvo a distancia, otro allí, yo aquí. No, se acercó a ellos. Y les habló como un amigo le habla a otro, diciendo en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otras versiones, como la TLA, dice todo el universo. Otra versión, muy reciente, la BLB, Biblia Lenguaje Básico, dice el universo entero. Es decir, que no solamente Jesús tiene potestad en el cielo y la tierra, sino en todo el universo. Lo cierto es que podemos ver cómo es el mismo Jesús que declara que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pero eso significa que nuestra misión se basa en su poder, no en el nuestro. No en nuestras habilidades. ¿Por qué se basa en su poder? Porque hay una cosa que realmente es tan importante
y que es bueno que lo tengamos claro, que no estamos solos en esta tarea. Actuamos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. ¿Y por qué es importante su autoridad? Porque nos da confianza para predicar sin miedo, sin temor, ya que el resultado no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Por eso es que no tenemos que frustrarnos si nosotros predicamos y no vemos resultados. De ahí el mandato de Jesús de ir, versículo 19. Y Él nos dice, y, por tanto, viene a decir, en base a mi poder y a mi autoridad. No veáis en base a lo bueno que pensáis que sois, no, ¿verdad? Sino en base a mi poder y autoridad. Y lo cual implica acción, movimiento constante. Es decir, que no podemos quedarnos quietos ni cómodos. Debemos salir a compartir el Evangelio con otros. La Iglesia, que somos las personas, estamos en muchos lugares. Y ahí donde estamos es donde nos corresponde, en primer lugar, compartir el Evangelio con nuestras palabras y con nuestro testimonio. Que no se nos olvide eso. Porque el testimonio es muy importante. Porque a veces el testimonio habla más que nuestras palabras. Aunque no todos tenemos el don de la evangelización, ¿verdad? Pero todos podemos, de una manera o de otra, compartir el Evangelio. Voy a poner 3 ejemplos. Imaginaros un creyente, aquí en Almería, que dice, voy a coger el taxi para ir a la iglesia. Entonces sube al taxi y le dice al taxista, llévame a la calle Doctor Parraquel, a la iglesia evangélica bautista. Cuando llega, le paga y le da las gracias. Este creyente es un creyente de la secreta. El otro creyente sube al taxi, le dice lo mismo, llévame a la iglesia evangélica bautista de la calle Doctor Parraquel. Cuando llega a su destino, aquí a la calle, le paga y le dice, que Dios le bendiga. Bueno, este es un creyente más normal. El tercero sube al taxi y antes de decirle dónde quiere ir, le dice, Cristo te ama. Y por el camino le comparte el Evangelio. Este es un evangelista. Pero bueno, no todos tenemos don de evangelista, pero todos tenemos que compartir de alguna manera nuestra fe y el Evangelio. Pero nosotros en realidad no somos responsables por la generación que ha pasado. Tampoco podemos llevar la responsabilidad por la generación que va a venir, porque nosotros ya no estaremos aquí. Pero sí tenemos una responsabilidad por nuestra generación. Y ante esa Dios quiere un compromiso de parte de su iglesia. Pero debido al descuido y a la falta de compromiso para obedecer ese mandato que Jesús nos dio, muchas personas no creerán en Él. Ya lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Yo conozco a un hombre de Lorca que se fue a vivir a Francia. Y todos los veranos venía de vacaciones con su familia. En una ocasión, estando allí en la playa, nos dice que a sus hijas no les iba a enseñar ninguna religión. Que cuando ellas fueran mayores de edad, que eligieran. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando fueron ya más mayores, conocieron a 2 chicos árabes, se casaron con ellos y se hicieron musulmanes. Es decir, sí tenemos una obligación de enseñar a nuestros hijos aquello que nosotros queremos. Luego, cuando sean mayores, ya que ellos decidan, pero que nunca sea porque nosotros no les hemos predicados y compartido el Evangelio. Que hayan visto en nosotros una fe genuina. Por tanto, el punto aquí es que la gran comisión es el encargo
que Jesús le ha dado a su iglesia, de boca del mismo Cristo resucitado, a quien todos estamos llamados a obedecer. Pero no solamente obedecer, sino a vivir y a predicar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Esta gran comisión, ya he dicho que no debe leerse como una sugerencia. No es una sugerencia de Jesús a sus discípulos, sino como un mandato en que Él expresa su voluntad, esa voluntad soberana. Es un privilegio que cuente con cada uno de nosotros para hacer esa labor tan preciosa de hablar a otros del reino de los cielos o del reino de Dios, que Él vino aquí a restaurar en la tierra. Es un privilegio, hermanos. Es algo tan hermoso, tan grande. Y me siento tan honrado de que el Señor me haya dicho: ve y sé un discípulo mío, para compartir aquello que yo te he enseñado. Ahora bien, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no estamos solos en esta tarea. Tenemos la promesa de su presencia. En el versículo 20, Jesús nos asegura: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos en esta misión, queridos hermanos y hermanas. Él nos acompaña con su Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que no debemos temer, que no tenemos que tener miedo, porque su presencia nos da poder y dirección. Solo algunos ejemplos de lo mucho que hay de no tener miedo ni vergüenza de ser un cristiano comprometido. Ejemplos en la Biblia. Empecemos con el Antiguo Testamento. Deuteronomio 31:8, Moisés, antes de desaparecer, le dice a Josué: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. En Josué capítulo 1, versículo 9, no es Moisés quien le habla a Josué, es Dios mismo quien le dice a Josué, antes de entrar a la tierra prometida: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Luego, más adelante, en los profetas, Isaías, Dios le dice en el capítulo 43, versículo 5, le dice Dios a Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. También en Jeremías, el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 54, dice: te acercaste en el día que te invoqué y me dijiste: no temas. Y que el Señor siempre está con nosotros, allí donde vayamos, allí donde estemos, sea la situación en la que nos encontremos. No tengas miedo. También vemos que en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 8, versículo 50, Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y Jairo estaba pasando un momento difícil. Por la enfermedad de su hija. En Hechos 18, versículo 9, vemos que una noche el Señor le dice a Pablo: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y más adelante, en el capítulo 27, un ángel le dice a Pablo: no temas, porque es necesario que comparezca ante César. Es decir, que el Señor está con nosotros siempre. Él lo ha prometido. Entonces, ¿cómo podemos experimentar no tener miedo? Mirad, podemos experimentar tener miedo a través de la oración, a través de la comunión con Dios y al respaldo del Espíritu Santo. Jesús iba a subir al cielo y al carecer de su presencia física, los discípulos se iban a poner tristes. ¡Oh,
sin Jesús. ¿Y ahora qué? Como aquellos dos discípulos de Maús que iban hacia Maús, e iban tristes porque el maestro había sido crucificado y había muerto, ¿no? Y Jesús se le apareció a ellos, ¿no? Es decir, que se iban a poner tristes los discípulos, pero Él le promete una presencia más extensa, más intensa, porque el Espíritu Santo estará con nosotros, es decir, estará con la Iglesia. Y estará en nosotros, estará con cada creyente. Y esto podéis verlo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y eso está ahí, es una realidad. Entonces, piensa por un momento conmigo. Aquel que nos envía es quien gobierna. Aquel que nos envía es quien controla. Es quien tiene la autoridad en todo el universo. ¿Puede haber algún lugar en este mundo donde Él nos mande, pero que no nos pueda acompañar? No, ¿verdad? Él estará con nosotros a donde vayamos y donde estemos. Mirad, Damaris y yo lo sabemos por experiencia. Siempre hemos sentido su presencia con nosotros. Hemos tenido momentos en los que hemos apurado, pero nunca desesperados, porque Dios lo que promete cumple. Y siempre ha estado con nosotros y lo seguirá haciendo. Seguirá estando con nosotros. Pero si ha estado conmigo, también estará contigo. Porque el Señor es el mismo. El Señor no hace diferencia. No hace acepción de personas. Dios sabe cuánto aliento y estímulo nos da el poder contar con su presencia y con su ayuda en nuestras vidas. De ahí que esta es una de las promesas que más se repite en toda la Biblia, precedida por el no temas. El yo estoy contigo. Y si juntamos las dos, no temas, yo estoy contigo, pues ya. ¿Qué más queremos? Y al finalizar el libro de Mateo, escuchamos de boca del mismo Jesús que Él, en la persona del Espíritu Santo, continuaría morando y estando junto a nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, yo pregunto, ¿no debería ser este asombroso privilegio de la presencia permanente de Jesús un estímulo para salir y obedecer el mandato de Jesús allí donde estemos? Yo creo que sí. Supongamos que ya estamos yendo. Estamos yendo, ¿no? Porque ir yendo es lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras estamos yendo, tenemos que estar predicando. Bien, pues estamos yendo. ¿Y ahora qué hacemos? Mirad, la primera cosa que tenemos que hacer mientras estamos yendo, según el mandato de Jesús, ¿sabéis qué es? Hacer discípulos. Esa es la primera cosa. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Tengo un libro que se titula El discípulo no nace, se hace. Es un librito no es muy grande, pero muy interesante. Ya tiene unos cuantos años. Y este versículo 19 de Mateo que hemos leído es el corazón de la gran comisión. Jesús aquí no solo nos dice qué debemos hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Dice, hacer discípulos de todas las naciones. Y en estas palabras encontramos realmente el mandamiento principal, que es una de las razones de existir para la Iglesia aquí en la tierra, hacer discípulos a todas las naciones. No estamos aquí en la Iglesia para ser espectadores, o solo para adorar y alabar al Señor, o solo para recibir enseñanza de la palabra de Dios en la cual dominical.
No estamos aquí solo para engordar, porque si uno va engordando, al final explota. No estamos para eso. Estamos para qué? Para vivir vidas que traigan gloria a Dios y que busquen dar a conocer al mundo las maravillas del Señor haciendo discípulos. Y el mandato de Jesús es que estos discípulos no se limiten ni a una región, ni a una cultura, ni a una raza, ni a una nación, ni a un color, ni a un género o estatus social, sino que estos se acerquen a Jesús, que deseen aprender cada vez más de Él y de imitarlo viviendo como Él, y que sean de todas las naciones, no importa. Yo a veces no entiendo, pero bueno, me imagino que habrá culturas. Una iglesia de negros, una iglesia de blancos, una iglesia de coreanos, una iglesia de chinos, una iglesia... Bueno, yo creo que podemos estar todos juntos, alabando al Señor, dándole gloria y honra a Él. Y nos recuerda de nuevo el versículo 19 que los discípulos se hacen y que esto requiere de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Por eso es que hacer discípulos debe ser el principal enfoque de la Iglesia. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, es un alumno, es un aprendiz, alguien que está decidido a no solo aprender de su maestro, sino también a imitarlo. Y qué responsabilidad tan grande, qué privilegio tenemos los creyentes con este mandato de Jesús. Mientras vamos, los discípulos se hacen por medio de la presencia de la Iglesia en el mundo, con el fin de predicar el Evangelio a los que de verdad todavía no conocen a Cristo. Y eso de ser maestro es muy importante. Enseñar a otros es de trascendencia grande. Mirad, estoy recordando a una familia, de Llobregat, de la pastora de Barcelona, que una familia empezó a venir a la iglesia, pero luego no venían a comunicar, no venían. Y yo le pregunté, ¿por qué no venían a comunicar? Si querían aprender más de la Biblia, ¿no? Y me llamó la atención su respuesta. Dice, es que la familia tal, familia López, bueno, ¿no conocéis? La familia López tampoco vinieron a la iglesia, a la dominicana de la iglesia. Y es que la familia López fue quien trajo el evangelio a esta familia. Entonces, como la familia López no venía a la dominicana, pues ellos tampoco venían. Esa fue su respuesta. Y a mí me hizo, en ese momento, darme cuenta de la importancia que tenemos de cuando hablamos a otra persona, nuestro testimonio. Porque al que hagamos nosotros, mirarán a ellos. Bien, en segundo lugar, primero hemos hecho discipular, ¿no? En segundo lugar, bautizándolos. El bautismo. Los discípulos que se hacen por medio del ministerio de la Iglesia son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y entran a la comunión de sus miembros, los nuevos convertidos de todas las naciones. Ya que ahora, en este mundo globalizado, todas las naciones están en todos los sitios del mundo. Es así. Teniendo presente que el bautismo no salva, sino que es un testimonio público de la fe que ya tienes en Cristo, del paso que has dado ya con Jesús, pero que en obediencia a Él, dada en la gran comisión, nosotros lo practicamos, el bautismo. Dice Pablo en Romanos capítulo 6:4 que el bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Y en este símbolo proclamamos públicamente a las tres personas divinas. Confesamos que Dios es nuestro Padre, confesamos que Cristo es nuestro Salvador
y confesamos que el Espíritu Santo es nuestro guiador y consolador. Por lo tanto, toda persona que se convierta a Jesús y le siga, debe bautizarse en obediencia a Él. Algunas personas se preguntan qué pasó con el ladrón de la cruz que no se bautizó. Bueno, una cosa es no querer bautizarse, no querer obedecer a Jesús, y otra cosa muy diferente es no poder. El ladrón de la cruz no pudo bautizarse. No pudo bautizarse. Y para la tranquilidad de estas personas, Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está la estrategia provista por Jesús para hacer discípulos: yendo, bautizando y enseñando. ¿Enseñando qué? Todas las cosas que os he mandado. Versículo 20. Los discípulos se hacen por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia, por medio de la cual se equipa a los discípulos para que estos sirvan a otros por amor y se multipliquen. No basta con convertir, además que nosotros no convertimos a nadie, menos mal. Debemos discipular, eso sí podemos hacer, discipular y enseñar a vivir según la palabra de Dios. Debemos basar a nuestros oyentes en el amor y la gracia de Dios, pero también debemos mostrarles cómo responder adecuadamente a esa gracia de Dios. Estudiar las Escrituras, dice Jesús. Estudiar las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dice Jesús. Hablan de Él. Dice Lucas, en Hechos de los Apóstoles, que los creyentes de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban la Escritura para ver si lo que decía Pablo era verdad. Y en Timoteo, capítulo 2, versículo 15, encontramos que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y el apóstol Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Por lo tanto, ¿qué puedo deciros desde aquí? No solamente que leáis la Biblia, sino que la estudiéis, que la hagáis vuestra. Que el Señor seguro que os va a hablar a través de ellas. Y para ir concluyendo este mensaje que he preparado para vosotros y que he disfrutado haciéndolo, ¿no? La gran comisión es nuestra responsabilidad como creyentes. No se trata solo de pastores o misioneros, sino de todos los que seguimos a Cristo y nos llamamos cristianos. Pero las preguntas que quiero hacer en la conclusión son estas. ¿Estamos cumpliendo este mandato? ¿Estamos compartiendo el Evangelio activamente? ¿Estamos discipulando y enseñando a otros? ¿Cuál de los tres personajes del taxi somos? La gran comisión es un mandato, acompañado de un gran privilegio, que debe ser obedecido tanto individual como colectivamente. Y hoy Dios nos llama a responder con obediencia. Hoy nos llama a que nosotros con valentía podamos hablar con la autoridad y el poder de Jesús a otros acerca de la fe que nosotros tenemos. No tengáis miedo, no os cortéis. Allí donde estéis, con quien habléis. Porque Dios quiere que nosotros salgamos con valentía, sabiendo que Cristo tiene la autoridad que nos ha dado y Él nos promete su presencia. Qué hermoso es poder ser un hijo o una hija de Dios. Es algo maravilloso. Deseo que el Señor bendiga y que podamos también ser bendición a otros. Amén.